Hola a todos y todas, buenas tardes. Bueno, en este video vamos a ver la utilización de datos secundarios, que es la última unidad del programa, así que vamos cerrando de alguna manera los contenidos de la materia, aunque vamos a tener una última clase teórica de integración de todos los contenidos o aquellos que ustedes consideren que necesitan más refuerzo o prestarle un poco más de atención. Bien, vamos entonces a incorporar un PowerPoint sobre datos secundarios, que como siempre luego lo van a tener disponible en el campus. Bueno, ¿qué son los datos secundarios y para qué los utilizamos en la investigación social? En primer lugar, recuerden cuando vieron diseños de investigación que teníamos en cuenta dos tipos de diseños posibles, con datos primarios o con datos secundarios, o ambas posibilidades, es decir, trabajar en ambos sentidos, con los dos tipos de datos. A ver, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que la información no es generada por el propio investigador, investigadora o equipo de investigación, sino que puede haber sido generada por otros equipos de investigación, por instituciones públicas o privadas, que proveen fuentes de datos, por registros administrativos, ya lo vamos a ir viendo. ¿Para qué puede ser útil? Aparte de que la investigación en sí sea una investigación basada en datos secundarios, es decir, que no haya relevamiento de datos primarios. Se pueden identificar variables que no tuvimos en cuenta, o que surgen a la luz de relevamientos importantes, sugerir o verificar hipótesis, robustecer el análisis y las interpretaciones de los propios datos, facilitar la construcción y el testeo de instrumentos de registro. Por ejemplo, el instrumento de registro puede ser un cuestionario. Muchas veces apelamos a cuestionarios construidos ya por otros equipos o por otras instituciones para tratar de corroborar o de contrastar con nuestro propio cuestionario. Puede favorecer la comparación a través del tiempo, es decir, realmente trabajar con datos primarios en retrospectiva es un poco complejo, no es que no se pueda hacer, pero si queremos trabajar con series de datos o ver la evolución de un fenómeno, un tema de investigación, o sea, tenemos esta posibilidad de comparar a través del tiempo, del espacio, es decir, trabajar con áreas o recortes geográficos mucho más amplios que los que pueda acceder un equipo de investigación, por ejemplo, si queremos trabajar sobre todo el país o sobre la región latinoamericana o a nivel internacional. Ganar amplitud y profundidad sobre los fenómenos de interés, es decir, poder ampliar nuestro campo de conocimiento sobre el tema, y también nos permite multiplicar la cantidad de preguntas sobre el material disponible. Muchas veces a partir de todo ese material disponible producido por otros, encontramos nuevas preguntas de investigación. Entonces, los datos secundarios se caracterizan por no haber sido elaborados para responder a los propósitos específicos de nuestro trabajo, salvo que encontremos a alguien, un equipo o una institución que haya trabajado con los mismos objetivos. En general compartimos una parte de los objetivos y no todos. Es decir, que posiblemente no encontremos un trabajo que tenga exactamente los mismos propósitos, pero esa información resulta muy útil. Entonces pueden corresponder al registro de una observación realizada en contextos de producción diferentes, en otro momento histórico, en otro periodo o en otro contexto más allá del que es el recorte propio de nuestra investigación. En las investigaciones basadas en datos secundarios, estos son interrogados, estos datos, a partir de nuevas preguntas y sometidos a nuevos análisis. Es decir, a partir de estos datos pueden surgir, como decíamos antes, nuevos interrogantes en la investigación, y partimos, si contamos con la base de datos, de trabajar con esos datos y reelaborarlos. Como los datos son representaciones analíticas de hechos fácticos que surgen como resultado de un proceso de producción teórico-metodológico, debemos analizar ese proceso de construcción. Recuerden también que siempre partimos de un tema, problema de investigación, una serie de preguntas de investigación y de definir nuestros conceptos en el marco de la teoría general o la teoría sustantiva. De manera que siempre tenemos que hacer una construcción de todos estos elementos, y en el caso de los datos secundarios lo deconstruimos, es decir, volvemos para atrás, investigando.
El contexto de producción de los datos secundarios puede corresponderse con trabajos previos del investigador, de sus colegas, pero también estudios realizados por organismos públicos o privados, que es lo que vamos a ver ahora. Cualquier institución u organismo, gobierno local, agrupamiento sindical, cámaras empresariales, empresas de servicios públicos, organizaciones no gubernamentales, entre otros, que por su propia lógica de gestión, de control o evaluación de sus recursos o acciones, construye información, puede ser una fuente de información. Por ejemplo, no sé, las cámaras empresariales producen mucha información sobre el sector específico de actividad que resulta muy útil. Lo mismo podemos pensar en los sindicatos respecto del trabajo, bueno, o el Ministerio de Trabajo, lo mismo para las áreas de educación y salud. Por ejemplo, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, la encuesta permanente de hogares, las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, que ahora son muy importantes, bueno, siempre lo han sido, pero digo en este contexto de pandemia por COVID-19 han adquirido una relevancia mucho mayor. Todos ellos son productores de información, es decir, de datos secundarios, o de datos, que para nosotros son secundarios, y que solemos utilizar muy enfáticamente en las investigaciones. Acuérdense cuando hicimos un repaso por el concepto de medición, que yo presenté los ejemplos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que es un productor de datos secundarios, pero también utiliza información de la EPH. La fuente es el relevamiento y o la institución que construyó originalmente la información. Tengan en cuenta que siempre cuando vamos a apelar a datos secundarios tenemos que tener muy clara cuál es la fuente de esta información. Tiene que ser consignada cada vez que se empleen datos generados por ella, para que se puedan verificar los criterios de construcción de la información, y si los datos han sido procesados, analizados respecto de su presentación original, también debe ser informado, digamos. Esto en cuanto a cómo informamos la fuente en nuestras propias investigaciones. Por ejemplo, la encuesta permanente de hogares, o elaboración propia en base a datos de la encuesta permanente de hogares. Es decir, si vamos a volcar tal como aparece en la información en el INDEC, la fuente va a ser la encuesta permanente, pero si nosotros esa información o esos datos que obtuvimos del INDEC, de la EPH, los reelaboramos, vamos a incluir en la cita que corresponde para aclarar con qué datos estamos trabajando, elaboración propia, es decir, a partir o en base a esta información generada por otros. Ahora, bueno, actualizando un poco la temática que nos atraviesa en este momento en relación con la salud, les quería mostrar como ejemplo un informe reciente de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que ofrece datos de la región latinoamericana, como su nombre lo indica, que es un informe del mes de mayo, o sea que tiene ya un poco de tiempo, pero vamos a ver esto que el trabajar con datos secundarios supone a veces una cantidad de tiempo importante hasta que estos efectivamente están disponibles para acceder a ellos, ¿no? Es un informe que se denomina el desafío social en tiempos del COVID-19 y que yo seleccioné un par de datos que me parecieron interesantes para trabajar con ustedes y mostrarles la diferencia entre datos ya elaborados a partir de fuentes de datos secundarias o no. Estas son las proyecciones de pobreza en 2020 sin considerar el impacto de las medidas anunciadas para mitigar los impactos del COVID-19 que todos los países de la región, o casi todos, han emprendido, ¿no?, para resolver el problema. Digo, la CEPAL parte en este informe de mirar justamente la situación de pobreza, la situación económica y cómo distintas acciones de los gobiernos de la región podrían ayudar a mitigar la situación de desastre económico, aparte de sanitario, que se produce en la región a partir de la pandemia, ¿no? Acá vemos una serie de datos que refieren a todos los países latinoamericanos contenidos en este informe, y un promedio para América Latina de las tasas de pobreza de cada uno de los países en el año 2019, y lo previsto,
pronosticado o estimado para el 2020, ¿no? Y el incremento en puntos porcentuales. Ahora, si miramos al pie, que es la información importante que siempre tenemos que tener en cuenta cuando miramos este tipo de información de datos secundarios, informa cuál es la fuente. Dice que la fuente es la CEPAL sobre la base del banco de datos de encuestas de hogares de los distintos países que informan a la CEPAL. Es decir, la CEPAL es un organismo regional y por lo tanto la construcción de estos datos se realiza en base a la información que cada uno de los países miembros de la CEPAL informan. O sea que ellos hacen una reelaboración en función, y estimaciones para el año 2020, en función de esta información de base que provee cada uno de los países. Ahí encontramos que hay 28,7 millones de personas más que en 2019 en situación de pobreza, y que hay 214,7 millones de personas, el 34,7% como promedio de toda Latinoamérica, de los países incorporados aquí, de la población pobre. Este otro gráfico es 14 países han implementado transferencias monetarias para mitigar la caída de los ingresos de los trabajadores informales. Les comenté recién que están muy focalizados a ver cuáles han sido las políticas públicas para resolver el problema de la pobreza y de la situación de desempleo, ¿no? Bueno, no vamos a ahondar, pero bueno, se trata de una información que en lugar de estar puesta en una tabla, como es en el caso anterior, está visualizada a través de un gráfico que, como ustedes saben, lo ven todo el tiempo en distintos medios y artículos y demás. Es una forma también de visibilizar y graficar, a veces de manera más amable y más contrastante, las diferencias que queremos establecer, ¿no? Entonces, acá están todos estos países y cuáles han sido los destinos de las transferencias monetarias que el Estado ha hecho a los trabajadores informales. Esta es una elaboración gráfica también a partir de la información que fue provista por cada uno de los gobiernos o está disponible, digamos. Bueno, hace acá una referencia a Argentina y Brasil particularmente. Y por último les quería mostrar un gráfico de la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la Organización Mundial de la Salud, que en realidad es un cuadro muy extenso, bastante actualizado, que muestra la cantidad de casos, o sea, de personas que se contagiaron de COVID-19, el total de fallecidos, y el total de recuperados. Acá sí es mucho más extensa la muestra, incorpora a todos los países de la región, digamos, del continente americano, en estos tres indicadores, ¿no? Es decir, que esto es una base de datos que no tiene ningún tipo de elaboración de otra organización, simplemente nos está mostrando esta información. Habrá, o sea, los investigadores, investigadoras que están trabajando sobre esta temática sacarán sus conclusiones y utilizarán o no esta información de distintas formas. Lo interesante que quería que vieran es justamente cómo esto puede ser presentado como datos que habría que ver si están abiertos, y esto es interesante destacarlo, para que se hagan otros procesamientos. Y bueno, acá aparece un debate muy interesante que siempre viene existiendo desde hace bastante tiempo, pero que ahora adquiere gran protagonismo, que es que los datos estén abiertos, es decir, que los datos se puedan no solamente utilizar para hacer otro tipo de elaboraciones, sino que además se puedan agregar información a ellos, ¿no? Hay una discusión interesante sobre esto y una demanda hacia los estados en sus distintos niveles, gobiernos locales, municipios, provinciales o estaduales en el caso de Brasil, o el gobierno nacional, de que los datos estén abiertos, disponibles, y que se trabaje, por ejemplo, en el caso de la pandemia, a niveles más locales, con esta apertura de datos en información que puedan recabar, por ejemplo, los ciudadanos organizados en distintas organizaciones, ONGs, etcétera. Bien, visto estos ejemplos, vamos a seguir
un poco viendo cuál es la información que proviene de registros administrativos. Esta información que vimos recién, en realidad, originalmente es un registro administrativo. ¿Por qué? Porque acá se están contabilizando personas que han ingresado a un sistema de salud, un hospital o una clínica, contagiados por COVID-19, o fueron detectados luego que estuvieron ingresados en este centro de salud que tenían COVID-19, y aquellos que se recuperaron, también es una información estadística que es completada por las áreas de salud, y aquellos que han fallecido, o sea que estos son, en definitiva, registros administrativos, ¿no? Entonces hay un conjunto muy grande de información que solo puede ser construida por instituciones u organismos que tienen la potestad legal para realizarlo en el ejercicio de sus finalidades y funciones, ¿no? Es decir, no, los registros administrativos justamente tienen que ser de áreas gubernamentales o con la delegación de determinadas áreas gubernamentales, es decir, el registro de fallecidos, recuperados y contagiados es una información del Ministerio de Salud en este momento. Pueden convertirse en fuente de información secundaria porque a partir de ellos se construye información que no ha sido generada a los fines estadísticos. En definitiva, este cuadro que vimos recién es estadística, digamos, forma solamente esto, no tiene, digo, el cuadro en el informe de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, puede tener elaboraciones posteriores, pero digo, este recorte que yo hago del cuadro solamente me da información estadística. Entonces, a partir de esta información se puede construir información que no fue generada para estos fines, pero que es susceptible de ser empleada para caracterizar ciertos aspectos de la realidad social. A ver, perdón, Procedimientos a considerar en relación a la evaluación de la calidad de los datos, tanto para los registros administrativos como las fuentes de datos secundarias, son los mismos, es decir, siempre tenemos que analizar, evaluar la calidad y la pertinencia para los objetivos de investigación de esta fuente de datos, ya sea proveniente de registros administrativos o fuentes de datos secundarios, ¿no? Pero debe considerarse una etapa previa asignada por el proceso que convierte la información de los registros administrativos en datos estadísticos y por lo tanto en la sistematización de esos datos. La información así relevada se construye a partir de un instrumento específico, con periodicidad establecida y muchas veces con carácter obligatorio, con lo cual no es necesario asumir lo que habíamos visto en la clase de muestreo, el error muestral, característicos de los relevamientos por encuesta, porque no se trata de una encuesta, sino de un registro. Por ejemplo, las estadísticas vitales, que construyen información a partir del registro de los hechos vitales, nacimientos, defunciones o matrimonios, en el momento que estos suceden, o estadísticas educativas, que hay muchísimas, procesos de control o de gestión, como las estadísticas impositivas o las vinculadas a antecedentes judiciales de la población, hoy en día estadísticas sobre infectados, muertos y recuperados, es decir, toda esta información es factible de ser trabajada y convertida o transformada en datos secundarios para su elaboración. Bien, ahora vamos a ver qué cuestiones tenemos que tener en cuenta, qué elementos debemos observar en este proceso de evaluación de los datos secundarios o de los registros administrativos para tener certeza de que este material efectivamente sirve y tiene la calidad suficiente para ser trabajado desde la propia investigación, ¿no? Entonces, para verificar la calidad de la investigación, de la información, debemos observar la fuente de los datos, los objetivos del estudio y quién recogió la información. Debemos ver la información del diseño muestral, es decir, qué tipo de muestra se utilizó, qué marco muestral, qué porcentaje de respuesta obtuvieron si se trató de un relevamiento por encuesta, y qué técnicas fueron utilizadas para ese relevamiento. El tiempo, la fecha de obtención de la información, cuándo se hizo el relevamiento, cuándo se obtuvo esa información,
y la adecuación del análisis y las conclusiones, es decir, esto que hablábamos de la consistencia teórico-metodológica, ¿no?, en una investigación. Verificar si hay consistencia en la información con la de otras fuentes, eso también cuando veíamos confiabilidad y validez, ¿no?, una forma de ver la confiabilidad y validez de nuestras propias investigaciones tenía que ver con contrastarlas con investigaciones similares en el mismo periodo de tiempo, cuyos resultados fueran consistentes entre sí y consistentes con los resultados de nuestras propias investigaciones, ¿no? Eso apoyaba mucho o contribuye a la verificación de la validez y la confiabilidad, sobre todo en la validez. Entonces, si hablamos de la credibilidad de la fuente de información, bueno, tenemos que tener en cuenta la seriedad y tradición en la producción de la información estadística, por ejemplo, los organismos internacionales o regionales como la CEPAL, como la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en realidad generalmente son indiscutibles en cuanto a la producción y la calidad estadística de la información. Otras informaciones gubernamentales, en general, cada una de las instituciones gubernamentales tiene una historia y una tradición de trabajo que los hace más confiables o menos confiables, ¿no? Es conveniente realizar una triangulación de fuentes para comparar los datos con otros similares provistos por otras fuentes, que lo dijimos recién. Por ejemplo, se pueden comparar datos construidos a partir de un censo con los obtenidos mediante encuesta y comparar sus resultados. Sin ser necesariamente iguales, pueden asemejarse y en este punto aportar a la credibilidad de las fuentes consideradas. Luego tenemos que observar, o forma parte de este proceso de evaluación, observar la concordancia entre las definiciones de los fenómenos a medir. Esto tiene que ver con la definición de los conceptos. ¿Me acuerdan? Cuando vimos pobreza dijimos la pobreza no tiene la misma definición o no se entiende de la misma manera en todos los países del mundo y en todos los momentos históricos, ¿no? Y siempre hay críticas, y tienen que ver también con las superaciones de determinados debates, por contar con nuevos indicadores. Estos conceptos van variando a lo largo del tiempo. Entonces, las fuentes definen los conceptos con los cuales trabajan. Si ustedes miran material del INDEC, van a ver que cada uno de los conceptos utilizados tiene una definición. Entonces hay que analizar la compatibilidad de las definiciones y considerar si efectivamente se está hablando del mismo fenómeno. Observamos también el instrumento de registros. A veces en operativos periódicos se rediseñan la totalidad o parte de los instrumentos de registro de la información, lo que puede parecer una modificación o cambio de tendencia en el fenómeno bajo estudio. Entonces hay que observar si ha sufrido modificaciones o cambios en su forma de abordaje, ¿no? Esto también es justamente como se va progresando en el nivel de análisis y generando nuevos indicadores. A veces un relevamiento censal, que cada 10 años, puede haber cambiado la definición de algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de vivienda en sus distintas categorías, o el concepto de empleo o de desempleo. Entonces, esos conceptos, si fueron modificados porque se cambió algún indicador o se modificó la definición parcialmente o totalmente, eso hay que ver bien que no se refleje como un cambio de tendencia de los fenómenos, ¿no? Y que se deba efectivamente a modificaciones que se hicieron entre los instrumentos de registro, que generalmente hablamos de un formulario censal o de una encuesta, en este caso, porque estamos hablando de datos secundarios cuantitativos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el recorte geográfico y temporal, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la cobertura. ¿Se acuerdan cuando vimos diseño de muestras? Veíamos la cobertura, es decir, cuál era el área bajo estudio. Muchas veces la información registra unidades geográficas más pequeñas que se agregan para la presentación de la información, y es necesario considerar los universos de estimación de las encuestas, ¿no? Acuérdense que si nosotros trabajábamos con muestras probabilísticas teníamos un universo de estimación, que tenía que ver con la población bajo estudio de la cual se extraía una muestra. Un recorte temporal, hay encuestas que salen a campo más de una vez en un periodo determinado de tiempo, en sucesivos relevamientos programados.
bueno, la información necesaria para construir datos para un momento dado, es decir, ¿se acuerdan que vimos encuestas por panel, encuestas por un conglomerado, es decir, hay encuestas que se tienen diferentes salidas a lo largo del tiempo, 2 o 3 ondas, por ejemplo, en el caso de la encuesta permanente de hogares, y que hay que tener en cuenta ese recorte. Muchas o la gran mayoría no son encuestas por paneles, sino que son encuestas que se verifican en un momento dado, ¿no? Entonces hay que tener presente bien cuál es ese periodo de tiempo que ya está indicado en la información que obra en las fuentes de datos a las cuales estamos apelando para trabajar con esta información. Bueno, el fenómeno a estudiar, cualquier fenómeno social, impone de por sí limitaciones relacionadas con la periodicidad significativa para identificar cambios sustantivos. Es por eso que los censos de población no se realizan anualmente. Eso también lo vimos cuando vimos medición, es decir, que había una medida de la pobreza a largo plazo, es decir, aquella que era directa, pero que suponía una mayor cantidad de dimensiones y de indicadores, y que por lo tanto no se podía trabajar con esta forma de mirar la pobreza todo el tiempo, y estaba en la línea de pobreza, que es una información que se puede y se acostumbra a proveer mensualmente, trimestralmente, es decir, también depende de la situación de cada país, es decir, que hay problemas con la periodicidad para el relevamiento de datos, pero hay que tener en cuenta también qué tipo de instrumento se ha utilizado de registro, ¿no? Si es un censo, si es una encuesta, y si es una encuesta también puede tener periodicidades extensas para poder cambiar los cambios en el fenómeno social que estamos observando, es decir, de un mes para el otro tal vez no se pueda percibir, pero sí de un año para el otro, de 3 años o de 5 años. Entonces la coyuntura determina la periodicidad de un conjunto de indicadores. No es lo mismo la periodicidad de un índice de inflación en un contexto de estabilidad económica que en un periodo de suba de precios. Digo, esto quiere decir que estos análisis coyunturales o estudios coyunturales tienen que ver con el contexto donde se está trabajando. Por ejemplo, en la Argentina, ver el índice de inflación es una necesidad mensual, porque efectivamente tenemos un proceso de alta inflación desde hace muchísimos años, o medir la pobreza también cada trimestre, porque es un fenómeno que cambia constantemente, y aparte necesita trabajarse para poder generar políticas públicas, si hubiera estabilidad en la inflación, hubiera estabilidad, o sea, no hubiera, tenemos, no sé, en Europa donde no hay subida de precios, o los índices de inflación son bajísimos, entonces no hay necesidad de estar midiendo la inflación todos los meses o cada trimestre, ¿no? Lo mismo la necesidad de realizar un seguimiento de la desocupación en un contexto de pleno empleo que de recesión, es decir, ahora, por ejemplo, una vez que pasemos esta situación de aislamiento, las ASPO, vamos a tener que trabajar seriamente en relevamiento sobre la desocupación, que ya se está estimando, pero que bueno, no tiene, por ejemplo, el INDEC en este momento no está sacando sus equipos de encuestadores al campo, porque obviamente es peligroso y atenta contra la normativa vigente. La construcción de los datos es un proceso complejo que lleva tiempo, y que por lo tanto la información está disponible tiempo después de la implementación. Esto quiere decir que justamente levantar toda esta información a través de encuestas, censos, o inclusive los registros administrativos lleva mucho tiempo, porque hay que sistematizarla, hay que verificar si tienen dificultades y resolverlas, etc. Entonces, no sé, en general un censo tarda mínimo un año para ofrecer los primeros resultados. Hoy en día se está trabajando con información que está siendo actualizada muy tempranamente por la situación de COVID, porque bueno, es una emergencia, es decir, que se está trabajando a contrarreloj para producir información, clasificarla y ofrecerla, ¿no? Y esto también, volviendo al tema que
decía antes sobre los datos abiertos, es interesante que muchas fuentes están ofreciendo hoy en día la información sobre la pandemia en tiempo real, ¿no? Se va ajustando, uno ve mapas y ve curvas y gráficos que se actualizan permanentemente día a día con la información, es decir, se están actualizando a través de en tiempo real, que son las grandes posibilidades que nos da la tecnología de los datos y la inteligencia, incluso la inteligencia artificial. De manera que uno espera que los datos secundarios, es decir, datos que son producidos por otros y que tienen determinada magnitud, pueden llevar un tiempo en ser procesados y analizados, de manera que a veces utilizamos en nuestras investigaciones datos que fueron construidos hace algunos años atrás. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cuestiones que tenemos que mirar en este proceso de evaluación de los datos secundarios es el diseño muestral que han utilizado y el universo de estimación, es decir, cuál es la población. Entonces hay que considerar las características del diseño muestral cuando se trabaja con datos provenientes de una encuesta, no con registros administrativos, ¿no? Les pido que tengan en cuenta esta diferencia, ni con un censo, sino con una encuesta. El diseño muestral, que lo vimos hace poquito, va a informar si se trata, la fuente va a informar si se trata de una muestra probabilística, de qué características, qué tipo de muestra, con qué error, cuál ha sido el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, este diseño muestral que ha seleccionado los que produjeron los datos permite realizar estimaciones sobre un conjunto de variables seleccionado con un nivel de desagregación establecido. Lo primero que se tiene que considerar es si la muestra permite realizar inferencias para el universo, es decir, si se trata de una muestra probabilística, si coincide con el recorte geográfico que había propuesto, con las unidades consideradas, y además si la muestra es probabilística. Después, otro aspecto que se tiene en cuenta es los datos faltantes y los criterios de imputación, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos también en la clase de muestreo que el error muestral no es el único tipo de error que se puede presentar en la información generada a través del trabajo de campo, ¿no? Es decir, pueden aparecer también errores no muestrales, como inconsistencias o datos faltantes, ¿no? Inconsistencias, errores, o datos que no se pudieron obtener. Por supuesto que importa la cantidad de datos que no se pudieron obtener. Eso pasa bastante en los censos, ¿no? Información que no está, que falta, ¿no? En ese caso, se pueden realizar imputaciones, ¿no? Teniendo en cuenta el error muestral, en algunos relevamientos se efectúan análisis de consistencia que nos permiten identificar y subsanar las incoherencias detectadas, es decir, cuáles han sido los errores, en relación a las no respuestas, por ejemplo, y también se prevén criterios de asignación de valores cuando la información no es completa, ¿no? O sea, siempre suponiendo que trabajamos con un error muestral, ¿no? Porque estas imputaciones de valores se hacen a partir de conocer información sobre el universo o población, digamos. Estas decisiones y mecanismos previstos para reemplazar un valor faltante por un valor válido se denomina imputación. Bueno, otro elemento a tener en cuenta son las unidades de medida, ¿no? Hay que considerar las unidades de medida en las que la fuente expresa las variables. Por ejemplo, si trabajamos con variables económicas que se presentan en unidades monetarias distintas, o cuando se expresan en las mismas unidades pero para periodos diferentes, entonces tenemos que resolverlo para poder comparar. Entonces, en el primer caso, es decir, cuando se trabaja con unidades monetarias distintas, se necesita llevar los valores a una moneda común que permita la comparación, sin que otros elementos impidan una lectura correcta de los mismos. En este caso, la moneda que utilizamos en la región, sin duda, es el dólar estadounidense, ¿no? El dólar americano, norteamericano. En el segundo caso, cuando se refieren a unidades monetarias en periodos diferentes, se transforma una serie valorada a precios corrientes en otra serie a precios constantes, con el fin de poder establecer comparaciones válidas entre periodos. Este es un trabajo que realizan mucho los economistas, pero los sociólogos que miran la parte monetaria también
manejan este tipo de herramientas para poder unificar las unidades de medida y tener elementos de comparación. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del trabajo con datos secundarios? Términos generales, después cada equipo puede obtener algún equipo de investigación puede tener algún beneficio particular en este caso, ¿no? Estos son beneficios generales. Menores costos de dinero, personal y tiempos destinados a la obtención de datos, obviamente. Mayor cobertura geográfica. Este sí me parece que es un tema muy importante, es decir, nosotros en general, no todas las instituciones ni todos los equipos de investigación tienen la capacidad de todo tipo para poder tener una amplia cobertura geográfica en relevamientos de datos cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, encuestas, o sea que nos puede permitir ampliar la cobertura geográfica. La posibilidad de trabajar con series de datos, es decir, poder establecer comparaciones o evaluar una evolución, una tendencia de un fenómeno a lo largo del tiempo, comparar a nivel internacional y regional, ahí aparece mucho el tema del método comparado, ¿no? Que trabaja con esta idea de trabajar comparando indicadores en general de la región, inclusive con otras regiones, y eso es muy, muy interesante, pero tiene que trabajar obviamente con datos provistos por otros. La llegada a poblaciones de difícil acceso, es decir, muchas veces los equipos de investigación no tienen la posibilidad de acceder a zonas muy lejanas, rurales, o sectores de alta vulnerabilidad, donde el ingreso pueda llegar a ser muy difícil. Mayor confianza en la interpretación de los datos, a veces por el volumen de la información y por la calidad con los que fueron relevados, y menor sobrecarga a los participantes de la propia investigación. Por supuesto que si hablamos de tesis, por ejemplo, que es una investigación que seguramente muchos de ustedes van a hacer, es producir una tesis de posgrado, van a ver que un tesista no puede trabajar con recolección de datos primarios a nivel de las capacidades que pueden tener las instituciones o grandes equipos, o equipos con financiamiento importante del Estado, por ejemplo, o de las empresas, pero en las ciencias sociales generalmente es del Estado. Y bueno, apelar a los datos secundarios es una muy buena fuente, inclusive trabajar con una investigación por datos secundarios directamente, cuya fuente son los datos secundarios. El empleo de la información secundaria facilita la realización de estudios comparativos, que lo acabo de decir, una referencia importante para la búsqueda de información nacional o regional, lo constituyen los organismos internacionales o multilaterales, que es los ejemplos que les acabo de mostrar, con la CEPAL y la OPS, y que publican información socioeconómica suministrada por los países miembros. Ahora vemos algunos de los inconvenientes, lo mismo digo, puede haber algún otro inconveniente muy particular para un determinado trabajo, pero estos son los inconvenientes en general. Que no haya una adecuación con el problema de investigación que estamos planteando, es decir, esto como de partida, ¿no? Si entre la información de datos secundaria disponible a la que tenemos acceso no hay una adecuación a nuestro problema de investigación, bueno, no podemos utilizar esa fuente de datos secundarios, ¿no? Por ejemplo, diferencias entre las unidades de análisis, es decir, por ejemplo, si trabajamos con hogares y tenemos la información sobre población general y no por hogares, puede ser una dificultad. Ausencia de ciertas variables consideradas importantes para nosotros, es decir, por ahí en general tenemos lo que llamamos variables independientes, como son género, edad, nivel educativo, empleo, desempleo, suelen ser variables que están siempre en las estadísticas, pero pueden haber otras variables más específicas importantes para nuestra investigación que no estén, la construcción desde un marco teórico diferente o utilizando un sistema de categorías incompatible, por eso veíamos que cómo fueron definidos los conceptos es muy importante, divergencias en la cobertura temporal y o espacial, el tiempo del tiempo es muy importante, a veces más que la cobertura espacial, que también puede ocurrir, porque a lo mejor nosotros trabajamos sobre unidades espaciales o geográficas más pequeñas y tenemos una información agregada que no nos permite desagregar por unidades más pequeñas. No sé, estoy pensando
tengo información de la Ciudad de Buenos Aires, pero yo quiero tener información de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y eso no está desagregado, digamos, no existe esa posibilidad de abrir la base de datos y encontrar esa información. Esa puede ser un problema espacial. Pero el tema del tiempo es importante, porque si estamos viendo fenómenos que han ocurrido hace mucho tiempo, la comparabilidad tal vez es inexistente, pero bueno, tal vez nos brinde una evaluación del fenómeno, ¿no? O determinados indicadores que fueron surgiendo a lo largo de las diferentes etapas en este proceso de relevamiento. Problemas de validez y confiabilidad desconocidos, es decir, que hayan problemas de consistencia en la propia investigación o en el propio relevamiento de datos en estas fuentes, y no siempre contamos con la información que ayude a evaluar la calidad de estos datos, ¿no? Restricciones en el acceso a los datos, ahora eso cada vez ocurre menos, ¿no? Porque efectivamente antiguamente costaba mucho obtener información de datos secundarios en bases de datos, es decir, teníamos la información agregada como cuadro, como les mostré antes, pero no teníamos la base, o sea, trabajar sin la base, es decir, sin el conjunto de las unidades. Esto no permite reelaboraciones. Entonces, bueno, ese acceso ha ido mejorando cada vez más, las posibilidades de Internet y de, bueno, estamos hablando de la época de la Big Data, ¿no? No quiero meterme en ese tema porque es un tema de debate interesante, ¿no? ¿Hasta cuándo o hasta cuánto la Big Data también colabora para las investigaciones o no? Esas restricciones son cada vez menores y sobre todo con esta idea que les mencioné antes de los datos abiertos puede llegar a ser cada vez más importante. Bueno, pueden quedar invisibilizados nuevos fenómenos que no se pueden advertir en este bagaje de información, y bueno, algo que ya hablamos recientemente, que es la demora en obtener información. Bueno, vamos a salir del PowerPoint, y nada, para saludarlos, para decirles que lo vean, bueno, que ya lo vieron en realidad, que lo vuelvan a ver otra vez, y que preparen para la última clase del cuatrimestre, que es la semana que viene, hoy día 7 de julio, preguntas o temas que les interese desarrollar, porque bueno, los contenidos del programa son amplios, y no tenemos una extensión de tiempo. De todas maneras, dejo habilitado el foro del campus para que ustedes puedan formular preguntas respecto a esta temática. Bueno, buenas noches a todos y todas.